Por ese motivo estamos en comunicación con la profesora Ana Sánchez, secretaria de Educación, a quien agradecemos esta comunicación. Profesora, un gusto, bienvenida, que ingrese con nosotros a nuestra aula mediática, al programa Educación para Todos. ¿Cómo está usted? Hola Alejandra, buen día a la audiencia, ¿cómo están ustedes? Bien lindo acá, trabajando. Trabajando como siempre, profe, sabemos de su trabajo, de su dedicación, de sus tiempos y el día a día, los sucesos, lo que pasa en cada una de las instituciones, por supuesto, que están bajo su responsabilidad y gestión. Como es el caso de lo sucedido, profe, en la escuela hospitalaria, vamos a hacer foco a esta temática de la semana. Nosotros ayer recibíamos algunos audios, profe, y algunos flyers que hacían referencia de la interpretación o la actitud que tenían papás, colegas, quienes trabajan en la institución frente a esta decisión desde el Ministerio de Educación. Cuéntenos qué ha pasado. A ver, nosotros hace un poco más de un año que venimos trabajando en este tema y específicamente casi desde que hemos llegado a la gestión, para organizar y para poder garantizarle el derecho a la educación a todos los estudiantes que por alguna situación particular tienen que transitar un proceso de enfermedad. Y en este sentido fuimos trabajando y nos encontramos con que la escuela que existía era una escuela de educación especial, sí, cuyo personal docente era todo personal docente de educación especial, y si ustedes leen la ley 26.206, donde se caracteriza y se describe la modalidad hospitalaria y domiciliaria, habla de la atención a los niveles obligatorios, bien, inicial, primario y secundario. Perfecto. En ese sentido fuimos trabajando, fuimos haciendo también un pequeño como censo respecto a analizar cuáles eran la situación de la provincia en relación a los estudiantes con enfermedad y sus trayectorias educativas. Y nos fuimos encontrando con que habían muchos estudiantes de gestión estatal o de gestión privada también, que por distintas razones no eran acompañados desde el Estado provincial. Bien. Entonces, en ese sentido, pues nos pusimos a pensar de qué manera podíamos reorganizar lo que había para poder hacerlo funcionar y que nosotros pudiéramos llegar a todos esos estudiantes. Perfecto. En ese sentido fue que se ha creado un centro educativo integral, en el sentido de que va a cubrir las necesidades de los estudiantes de nivel inicial, primario y secundario, y si bien la norma no lo contempla, la provincia ha tomado la decisión política de incluir a la educación especial. En este sentido, lo que se ha... pero esto nos llevaba a tener que pensar, obviamente, en docentes, con docentes con distintos radios, docentes de los distintos niveles, claro, también. Sí. Y también porque no es solamente atender a los estudiantes del Rausen y del Marcial Quiroga y de su área de influencia, sino, es decir, estudiantes que vivieran en radios 1 y 2, sino también la idea es que, y la norma lo prevé, que tenemos que atender a los estudiantes de toda la provincia, es decir, y esta modalidad está en relación con todos los efectores de salud. Traduzco con todos los hospitales o servicios de salud que hayan en los departamentos. No solamente el Hospital Rausen y el Marcial Quiroga como hasta ahora. Exactamente. Entonces, en ese sentido, teníamos que poder garantizar llegar a todos los departamentos. Sí. Ha sido un trabajo arduo, ha sido un trabajo difícil. ¿Por qué? Porque incluso había que entender esta nueva lógica, había que entender que nosotros estábamos pidiendo que se pueda designar docentes radio 5 y que esos docentes no tuvieran una escuela vinculante. Bien. Entonces, tenemos docentes de primaria y de nivel inicial de radio 1 hasta radio 6, incluso un equipo de trabajo también previsto en ese centro de profesores de secundaria, sobre todo de algunas áreas, en principio también de lengua, matemática, historia, geografía, idioma, biología, física, química, porque entendemos que tenemos que poder diseñar ajustes para poder responder a las trayectorias educativas de esos estudiantes del secundario. Actualmente estamos trabajando desde el mes de marzo con el equipo móvil que nos está acompañando de inicial y de primaria para poder tener docentes del nivel atendiendo a los estudiantes
del nivel. Sí. Y esto Sí. nos requiere vincularnos con la escuela de origen, porque esa es una característica Claro. de la modalidad. Sí. Todo estudiante tiene que tener una escuela de origen porque el objetivo de la modalidad es lograr, siempre que sea posible, la reinserción a la escuela de origen Perfecto. y la vinculación con la escuela de origen. Es decir, si Ana, que cursa un proceso de enfermedad, ya sea porque tuvo un accidente y la tuvieron que operar y no puede ir a la escuela, y está en 5º grado, nosotros nos contactamos con el docente de 5º grado de la escuela de origen de Ana y trabajamos con él para que Ana no se atrase. Bien. Y Ana pueda ir rindiendo y dando curso de sus aprendizajes. Y ahí estaríamos hablando de la categoría de escuela domiciliaria, ya no hospitalaria. Exactamente. Bien. ¿Por bien. qué? Porque en realidad esta modal es como una escuela, digamos, por eso nosotros no queremos hablar de escuela. Sí. ¿Por qué? Porque siempre que uno dice escuela, la representación mental de Sí, la palabra escuela sí. es el edificio, las aulas, el patio. Ya lo creo. Y esta es, por eso le hemos denominado hasta centro educativo, con esta idea de que sea una cosa diferente, porque no tiene aula y patios. No. Que vamos a tener un lugar físico de asentamiento, y sí, vamos a seguir usando el Hospital Rawson o el Hospital Marcial Quiroga para asentarnos, pero eso no quita que, como ya lo hemos hecho, hemos viajado a Háchal, nos hemos reunido con el Hospital de Háchal, con el Instituto Formador, para poder acompañar a los estudiantes que tenemos allá en situaciones de enfermedad. Perfecto. Profesora, una pregunta. Sí. Usted está haciendo su narrativa y yo me estoy imaginando. Entonces, el imaginario social nuestro que conocemos, la escuela hospitalaria, es que los docentes, en este caso de educación especial, que no entiendo por qué han sido designados docentes de educación especial si trabajaban con chicos de nivel inicial, primaria e inclusive tenían algunos de secundaria, para acompañar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, van a ser designados estos nuevos docentes para trabajar en el hospital. Los que ya estaban han quedado en disponibilidad. A ver, claro, algunos trabajarán en el hospital y en otro momento esos mismos pueden ir a un domicilio. Bien. No tenemos docentes para hospitales y docentes para domicilio. Sí. Lo de los estudiantes de secundaria lo hemos incorporado a partir de este año, con una persona que me estaba ayudando, que iba como coordinando esta tarea. Sí. Antes nunca se habían abordado casi los estudiantes de secundaria. Bien. Entonces, sí, van a haber docentes que van a trabajar en el domicilio o docentes que van a estar en el hospital, y esta alternancia también hacia la complejidad de la organización. Será un docente, profesora, será un docente itinerante, entonces, en la medida de las necesidades que lo requieran, irá al domicilio del paciente. En estos momentos, nosotros, sí. Claro, no hablamos de pacientes, sino que nosotros, este centro tiene estudiantes. Estudiantes, bien. Porque la modalidad tiene una función eminentemente pedagógica, servicio no educativo. terapéutica. Bien, un servicio educativo, claro. Claro. Exactamente. Profesora, entonces, en estos momentos, la escuela hospitalaria, que nosotros conocemos, donde los docentes le dictaban clase a los alumnos y los acompañaban si estaban internados en su camita o si podían levantarse e iban a la salita donde se les daba la clase. Continúa, ¿se está brindando este servicio en estos momentos a pesar de haber quedado en disponibilidad los docentes? No. A ver, no, porque un docente que pasa a disponibilidad, sí, dice la norma, se va a su casa. Bueno, ¿y los nuevos todavía no han sido designados? Bueno, no, porque en realidad tengo que hacer el proceso de llamado para poder cubrir estos cargos. Claro. Y esto ha sido ayer. Exacto. Entonces, hoy he trabajado un poco en esto. Dios mediante, la semana próxima vamos a tener todo esto o parte de esto funcionando. Claro, ya una logística muy específica que lleva su tiempo, por supuesto. Exactamente. Y no sí. lo podíamos hacer por anticipado porque teníamos que esperar el proceso, digamos, de aplicación de la desafectación. Claro, porque han quedado en disponibilidad quienes eran su situación de revista titular y quienes eran suplentes o interinos. Profe, ¿qué pasó con esos docentes? Siempre los cargos suplentes o interinos, cuando surgen estos procesos de reorganización, se reúnen. Claro. Profesora, la normativa dice que la categoría o el docente que debe dictar clases y debe acompañar a los estudiantes, alumnos y alumnas en esta modalidad hospitalaria o domiciliaria, ¿tenían que ser de educación especial o por qué se han designado de educación especial?
La verdad que nos ha costado mucho encontrar la historia de esa transformación, porque originalmente cuando surge la escuela hospitalaria hace 60 años, surge como escuela de educación común, con un aula diferencial para atender a aquellos niños enfermos, decía la resolución. Bien. A ver, le entiendo en el contexto, y se tiene que entender esto en el contexto de la época. 60 años atrás, claro. Exactamente. Claro. Bien. Y después, en el devenir del tiempo, en algún momento decidieron que esto ya no iba a ser una escuela común, sino que iba a ser una escuela de educación especial. Por eso. Y esto no está como muy claro en la norma. Y no, la verdad que no lo he encontrado. Bien. Entonces, y esto desde el año 2006 está la ley, y desde el año 2006 habla de que la modalidad atenderá los niveles obligatorios, inicial, primario y secundario. Faltaba eso. No de educación especial. Y la verdad que hoy por hoy, y como la modalidad es pedagógica, el estudiante tiene que tener una escuela de origen, tenemos que ver la posibilidad de que se reinserte en la escuela de origen. Y hoy, si no me falla la memoria, y lo que tenemos registrado y trabajando, habían 1, 2, 3, 4, 5 chicos de educación especial que los vamos a seguir atendiendo, que los vamos a seguir acompañando, y de los cuales algunos no tenían escuela de origen. Bien, claro, porque generalmente el trabajo pedagógico es la docente se pone en contacto, tal cual lo explicó usted, con la docente dueña del grado de procedencia de este alumno o alumna, y ahí trabajan conjuntamente. Clarísimo, profesora. Entonces vamos a estar atentos a las designaciones, a la implementación de este centro educativo integral, atendiendo a los 3 niveles como usted mencionó. Gracias por atendernos, gracias por estar cerca de nosotros y responder y aclarar estas dudas, porque hubo algunas confusiones al respecto. Nosotros ayer queríamos escuchar la palabra del Ministerio de Educación en su persona como secretaria de Educación, porque ayer escuchamos audios de los docentes que habían quedado en disponibilidad y algunos flyers que nos llegaban en las redes sociales. Era importante su palabra, su explicación, la decisión y cómo sigue todo esto. Sí, yo la verdad que, bueno, por ahí lamento esto, porque hemos venido trabajando, incluso con esas docentes, explicándoles, trabajando con ellas. Esto no ha sido de un día para otro. No ha sido una sorpresa. No, bien. Para nada. Desde el principio yo me he reunido con ellas, la ministra, hemos sido extremadamente claras respecto al proceso de lo que estábamos llevando a cabo, de lo que queríamos hacer y de cómo lo queríamos hacer. Además, si me permite, Alejandra, un segundito, aclarar una cosa. También es garantizarle la posibilidad de que ellas puedan jubilarse, porque a veces, si nosotros seguimos sosteniendo esto como centro... Sí, se cortó. Profesora, ¿me escucha? Se cortó, qué lástima. Bueno, estábamos hablando con la profesora Ana Sánchez, secretaria de Educación, aclarando la situación de la escuela hospitalaria, esta modificación que hubo. Lamentablemente perdimos la comunicación, pero nos aclaró ciertos puntos. Seguramente después tendrá motivo de una nueva comunicación, pero quedó claro que inmediatamente se van a designar nuevos docentes para esta institución y para seguir conteniendo, apoyando, acompañando y formando a las personas que tienen algún problema dentro de esta categoría de escuela hospitalaria y escuela domiciliaria. La figura sería un docente itinerante que está atento a la realidad y a la problemática del alumno para que no pierda el proceso de enseñanza-aprendizaje y haya continuidad en su trayectoria pedagógica. Don Ismael, nos tocó el timbre, nos vamos al recreo de comunicación con la profesora Ana Sánchez, secretaria de Educación. Profesora, nos comunicamos otra vez, estaba terminando un concepto que considerábamos importante, la escuchamos. Lo que quería, sí, gracias, Alejandra. Lo que quería decir es esta idea de el régimen jubilatorio particular y especial que tienen los docentes de educación especial. Que para poder jubilarse tienen que estar frente a una escuela de educación especial, a un aula de educación especial, como lo dice la norma. Bien. Entonces, bueno, era también una forma de ir resguardando esto, cuidando esto, en este proceso de reorganización que estábamos haciendo con en esta idea del centro educativo. Hemos venido trabajando con ellas, hemos venido acompañando y explicando el proceso que se iba haciendo. Entiendo que a veces, bueno,
cuando uno deja un lugar querido, nos puede costar, pero seguramente siempre se abren nuevas puertas, nuevos desafíos, y en ese marco me parece que es importante reconsiderar esta situación y estos flyers de la educación está de luto. La educación no está de luto, la educación está viendo una luz diferente. Exactamente, profesora. Estos docentes van a ser reubicados dentro de la normativa de esta instancia que están en disponibilidad en una escuela de educación especial. Los que Exactamente. Claro, bien. Y resguardando sus derechos para poder jubilarse. Estaremos atentos entonces a las decisiones, cómo sigue esta tarea de esta formación de este centro educativo integral, en este caso, para estos alumnos y alumnas. Así es que acá están los micrófonos de la radio, profesora, para difundir y para acompañarla en lo que le queda de gestión. Gracias. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias, Alejandra. Un gusto conversar con usted como siempre. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Adiós. Dialogábamos con la profesora Ana Sánchez, secretaria de Educación, por supuesto contándonos lo sucedido desde la mirada desde el Ministerio de Educación, sabiendo qué sucedió con esta decisión de la escuela hospitalaria que no se ha cerrado, que van a recibir el servicio educativo y que están en esta instancia de transición para la designación de docentes de nivel inicial, nivel primario y nivel secundario de acuerdo al perfil del alumno ingresante, en este caso, sea escuela hospitalaria, sea escuela domiciliaria, y por supuesto prestar la atención a abrir, que no sea cerrado solamente al Gran San Juan y a los departamentos cercanos a nuestra ciudad, como por ejemplo en este caso abarcaba solamente el Gran San Juan. Con el corazón contento y de guardapolvos blancos, con el corazón contento y de